Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo dice la Biblia que debemos andar, hermano? Como sabios, es lo que dice la Escritura. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Por eso el tema, andar de una manera sabia. Dame la introducción, hijo. Andar de una manera sabia. Nosotros vamos a encontrar en las Escrituras que la fe juega un papel importante en la vida cristiana. Nosotros iniciamos esta vida por la fe, continuamos creciendo y madurando a través de la fe. La Escritura nos dice que el justo vivirá por la fe. No se trata solo de creer en un punto de nuestra historia, no, es el seguir creyendo día tras día y minuto tras minuto. Así que la vida cristiana de principio a fin está permeada por la fe. Amén, hermanos. La siguiente, hijo. Ahora, ¿a qué es la fe? ¿O a qué nos referimos con la fe? Según Hebreos capítulo 11, versículo 1, tener fe significa creer, significa confiar, estar persuadidos en nuestra mente. ¿De qué, hermano? De que lo que Dios dice es verdadero. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué pasa? Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que Hebreos 11, verso 1 significa fe, creer, confiar, estar persuadidos en nuestra mente de que Dios y lo que Dios dice es verdadero. Por eso dice la fe que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El que cree está convencido, está persuadido que lo que Dios dice es verdadero. La palabra fe, hermano, es confianza, entonces es persuasión, conduce a la acción. Ese convencimiento, esa persuasión, nos conduce a nosotros a accionar, a actuar. Yo creo, yo actúo. Así que la fe envuelve la mente, el corazón, sí, pero también envuelve la voluntad. La fe no es pasiva, sino que nos llama a la acción. El creer actúa. El que no actúa, no importa lo que profese con su boca, en realidad no cree. ¿Acaso, hermano, no es lo que nos enseña Hebreos capítulo 11 una y otra vez? Dice la Escritura, por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín. Por la fe Enoc caminó con Dios. Por la fe en Dios Noé le creyó y él empezó a construir un arca. Abraham creyó y salió
eso el creyente vive, actúa de cierta manera, reacciona de cierta manera, enfrenta los problemas de la vida de cierta manera, porque él es distinto, porque sus capacidades y sus condiciones son distintas a las que el impío tiene. Ahora, ¿cómo sabemos entonces si una persona tiene fe? ¿Cómo lo sabemos, hermano? Por los frutos que produce. Si no hay frutos, no hay fe. Ese fue el dilema de actúa, hermano, actúa. Es por eso que Pablo define la vida cristiana en su carta a los Efesios como un andar, Eso es la vida cristiana. Y esta figura sugiere acción, progreso, dirección. Nosotros nos encontramos caminando hacia un punto como cristiano en el libro del progreso del peregrino que se dirigía hacia la ciudad celestial. De la misma manera, nosotros nos encontramos caminando hacia un punto, hacia una meta, y nos movemos continuamente hacia allá, hacia la ciudad celestial, hacia allá nos movemos. ¿Y qué nos dice Pablo, hermano, acerca del andar cristiano? ¿Qué nos dice? Pablo dice que ese andar es esencial y radicalmente distinto de aquel que no es cristiano, porque nosotros creemos, ellos no. Nosotros hemos sido transformados, ellos no. Por lo tanto, somos distintos. Note cómo Pablo plantea este asunto. Primero en una forma positiva y luego en una forma negativa. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, verso 1, Pablo nos habla de una manera positiva. Yo pues en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pero en el versículo 17, ahí mismo, él nos dice, ahora pues os digo de una manera negativa, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Notaron? En el verso 1 nos dice, he aquí cómo tú debes andar. En el verso 17, cómo tú no debes andar. Que ya no andéis como los otros gentiles, como los paganos que no conocen a Dios, que andan en la vanidad de su mente. Vosotros debéis andar como es digno de nuestro llamamiento. Eso es lo que dice Pablo. Y ese andar, hermano, el del creyente, es totalmente distinto del que caracteriza a los incrédulos que no conocen a Dios, porque ellos viven como viven, porque su mente es vana. Su mente tiende a producir lo que no sirve, en lo que respecta a las cosas más importantes de la vida. Por ejemplo, en nuestra relación con Dios, en la salvación del alma, en el perdón de nuestros pecados, en la vida eterna. El creyente, en cambio, ha sido transformado. Y lo que Pablo nos dice aquí es que esa transformación debe ser evidente en todas las áreas de nuestra vida. Los incrédulos andan en la vanidad de su mente, en tinieblas, en ignorancia, en pecado. En cambio, los cristianos, por el contrario, Efesios 5:2, andan en amor. Efesios 5:8, andan en luz. Y en la mañana de hoy veremos que los creyentes andan también, no solo en amor, no solo en luz, sino también en sabiduría. En sabiduría. Y esa es la porción de esta carta que vamos a estudiar hoy, versículo 15. Y lo primero que encontramos aquí en el pasaje, lo primero que nosotros encontramos es la exhortación que el apóstol Pablo
persona sabia. Como una persona sabia. Así que, ¿cuál es el foco de esta exhortación, hermano? ¿Cuál es el foco de esta exhortación? Es la sabiduría. La sabiduría. Nuestro andar se tiene que caracterizar por ser sabios en nuestra manera de andar, en nuestra manera de vivir. El creyente debe andar como sabios, no como necios. Hermano, y en la Biblia nos enseña el contraste entre la sabiduría y la necedad, sobre todo en Proverbios. Por ejemplo, Proverbios 3:35 dice: los necios heredarán honra, los necios llevarán ignominia, vergüenza. Proverbios capítulo 10, versículo 1 dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Versículo 8 del capítulo 10 de Proverbios: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Versículo 14 de Proverbios 10: los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. ¿Se fija? ¿Se fija el contraste entre el necio y el sabio? Los sabios se comportan de una manera y los necios de otra. Los sabios cosechan resultados, los necios cosechan otro muy distinto. La sabiduría y la necedad se comparan en la Biblia como la luz y las tinieblas. Ahora bien, la Biblia enseña, hermano, que todos los hombres nacen siendo necios. Todos. Por eso Proverbios 22:15 dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Eso lo vimos ya en nuestra dominical en la mañana. Todos nacimos en pecado por causa de Adán. Que la necedad viene entrelazada en su personalidad, en lo más íntimo de nuestra constitución mental y emocional. Todo hombre sin Dios es un necio, dice la Escritura. En el Salmo 14:1 dice: el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Quién es el necio entonces? Aquel que vive como si no hubiera Dios. Aquel que cierra sus ojos ante la evidencia de que Dios existe, para no postrarse ante Dios, para no reconocer su autoridad, para no reconocer que en todo dependemos de Él. Ese es un necio. Y esta es la acusación que hace Pablo, que presenta Pablo contra el hombre en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 22, que dice Pablo: porque la ira de Dios se revela, dice, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, ¿cuáles? Su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y luego dice Pablo: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, dice la Biblia, se hicieron necios. Necios porque no reconocieron que hay un Dios. Este es el hombre, hermano, del que habla Pablo, un necio, porque va en contra de toda evidencia. Ve el diseño de la creación, de la gloria de Dios desplegada en la creación.
necia. Ahora, ¿quién es el sabio entonces? ¿Quién es el sabio entonces? Aquel que conoce a Dios y actúa en base a el hombre sabio, temor a Dios, orar a Dios, reverenciar a Dios. Esa es la persona sabia. Un estilo de vida sabio marcado por una adoración constante, constante a Dios. Siempre que Abraham llegaba a un lugar, hacía un altar y adoraba a Dios, adoraba a Dios. Porque es un estilo de vida, hermano. Y ese temor a Dios no es otra cosa que el reconocimiento reverente de que Dios está aquí. Dios está presente donde quiera. Él merece ser adorado, ser servido, ser amado de todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Merece ser adorado. El hombre sabio es aquel que le teme a Dios. No en el sentido de tener de terror. No, hermano. Este temor se manifiesta más bien en reverencia, en asombro, en respeto, en admiración, en amor, en obediencia. Así como el necio dice en su corazón que no hay Dios, el sabio reconoce que Él vive delante de Él. Él vive delante de Él. Que Dios siempre está con Él. Y que le debe gloria, honra y obediencia. Por eso el hombre comienza a ser sabio cuando es hecho partícipe de la salvación que Cristo ofrece. Empieza a ser sabio. Porque es por medio de Cristo, hermano, que nosotros somos reconciliados con Dios. Es por medio de Cristo que conocemos al único Dios vivo y verdadero. En Cristo, dice Colosenses 2:3, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y nosotros estamos en Él. Él, como dice 1 Corintios 1:30, Él es nuestra sabiduría. Somos luz en el Señor, dice Pablo en Efesios 5:8. Nuestro entendimiento ha sido iluminado, nuestros ojos han sido abiertos, de tal manera que ahora poseemos una comprensión que antes no teníamos. No teníamos. ¿Cuál es entonces la exhortación de Pablo en Efesios 5:15? ¿Cuál es la exhortación? Que seamos congruentes con este conocimiento que ahora tenemos. Que seamos congruentes. Es decir, la sabiduría consiste en saber aplicar ese conocimiento en nuestro diario vivir. Por eso es la exhortación de Pablo. Nos exhorta que seamos sabios, no necios. Que ese conocimiento que hemos adquirido ahora, hermano, tiene que hacerse evidente en la práctica, en nuestro diario vivir. Por ello, nuevamente se lo digo, la sabiduría consiste en saber aplicar ese conocimiento que ya tenemos en nuestro diario vivir. Por eso dice Pablo que andéis como sabios y no como necios. Y hermano, me encanta la ilustración gráfica que Cristo usa, la siguiente. Me encanta, hermano, la ilustración. El Señor Jesucristo nos presenta una ilustración muy gráfica de esto al final del Sermón del Monte. No puse todo el texto porque era muy largo, pero ahí está la cita, Mateo 7:24-27. Dice: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, todo el Sermón del Monte, dice Cristo, le compararé a un hombre prudente y ¿qué más? Sabio, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.
Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato, necio. ¿Se fijan? Necio, sabio. Que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu con aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Dos edificaciones, dos constructores, la misma casa, pero el fundamento diferente. Uno sabio y el otro necio. Y resultados completamente diferentes. ¿De qué nos está hablando aquí Cristo, hermano? ¿De qué nos está hablando? En algunas partes de Palestina, el terreno presentaba la peculiaridad de que la superficie es arenosa. Y para construir una casa con solidez hay que cavar y cavar hasta llegar a una parte más sólida y segura. Cristo nos presenta a los individuos que desean construir una casa. Uno se toma su tiempo para proveer, ¿sí?, a su edificación un cimiento sólido, mientras que el otro no está dispuesto a esperar tanto y comienza de inmediato a construir sobre un terreno arenoso. Cuando cambia la estación del año, llega la lluvia que se desborda los ríos, el terreno arenoso comienza a beber y a beber el agua hasta que la casa cae de una manera estrepitosa. Pero la edificación del hombre sabio permanece en pie, porque fue construida sobre un cimiento seguro. Ahora bien, el Señor está trayendo aquí, hermano, una figura para ilustrarnos una verdad espiritual. Él está comparando dos clases de oidores de la palabra de Dios: los que oyen su palabra y la practican, y los que oyen la palabra y no la practican. Note el versículo 24: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, lo compararé con un hombre sabio. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el respeto, la admiración y la obediencia. Y Cristo dice: aquel que me oye y hace es una persona sabia. Versículo 26: cualquiera que me oye estas palabras y no las hace es un verdadero necio. Es un verdadero necio. Nosotros vemos aquí, hermano, la marca del verdadero creyente. ¿Está el inciso seco? Aquí nosotros vemos la marca del verdadero creyente. ¿Cuál es? En el pasaje que estamos estudiando, versículo 15 de Efesios 5, Pablo asume, hermano, asume que los creyentes están dentro del grupo de los sabios. Asume. Pablo asume que los creyentes han abrazado a Cristo y su palabra, que han dejado su estado de rebeldía y se han entregado a hacer la voluntad de Dios. Dice el Señor Jesucristo en Juan 8:31: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Esa es la verdadera marca del verdadero cristiano: su obediencia a la palabra de Dios, su sometimiento a la voluntad de Dios. Esa es la verdadera marca del creyente verdadero. Y esa palabra nos hace sabios. Pero Pablo sabe que cualquier cristiano verdadero en un momento determinado puede ser atrapado por el pecado que aún mora en él. Y cuando eso pasa, aún el creyente se comporta como un necio. Por ello la exhortación. Por ello la exhortación: mirad pues con diligencia, ten cuidado como tú andas, porque puedes tropezar y caer. Ten cuidado, no andes como necio, sino como sabio. Él está hablando a cristianos, hermano. Él está hablando a cristianos. El punto es que si queremos andar como lo que somos, como sabios y no como necios, entonces ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pensar y reflexionar como cristianos
ni por deseo o por impulso, hermano. Sus pasos deben pasar por el examen de la luz que ahora tenemos en Cristo Jesús. Deben pasar por la luz. Amados hermanos, si hay una persona en el mundo que debe usar continuamente la cabeza, es el cristiano. Por eso Chesterton dijo, cuando vayas a la iglesia, quítate el sombrero, no la cabeza. Si hay algo, hermano, si hay una persona en el mundo que debe usar continuamente su cabeza, es el cristiano. Mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿De qué se trató el culto? Pues no sé, estuvo bien bonito. La alabanza, las emociones, puro misticismo, emocionalismo. Te tocaron las emociones y te hicieron sentir. Y aquella emoción pensaste que era Dios. No. Debemos usar la cabeza. Nosotros no nos movemos por deseos. Nosotros no nos movemos por impulsos. Actuamos por principios, hermano. Por principios. Esta es la esencia de la sabiduría que Pablo está presentando en nuestro texto. Llorar con los que lloran. Es verdad, llora con el que llora. Gózate con el que se goza. Porque Dios nos dice su palabra. Nosotros no nos movemos por deseos ni por impulsos, actuamos por un principio. Yo me gocé con los que decían qué cosa, a la casa del Señor iremos. Aleluya. Si hay algo verdaderamente trágico en el evangelicalismo moderno, hermano, si hay algo verdaderamente trágico en el evangelicalismo moderno, es el hecho de que en muchas iglesias los miembros son alimentados a un nivel meramente emocional, dejando fuera casi totalmente su intelecto. Ese es el problema, porque estamos como estamos. Porque son alimentados a nivel meramente emocional, dejando a un lado el intelecto. La predicación de la palabra es lo más ligera posible, dirigida muchas veces a afectar solamente las emociones de las personas y no a ponerlos a pensar en lo que verdaderamente importa. Ese es el problema. El cristiano tiene que pensar como cristiano. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Si tú no miras con diligencia cómo estás caminando, si tú no miras con diligencia a dónde te estás dirigiendo, si tú no miras con diligencia a dónde los pasos te están llevando, el mundo te moverá por medio de sus patrones. El mundo te absorberá como el aire que respiras sin darte cuenta. Tú vas a comportarte como un mundano, vas a educar a tus hijos como un mundano, vas a guiar tu matrimonio como un mundano, vas a guiar tus negocios o hacer negocios como un mundano. Y eso es andar como un necio. Eso es andar como un necio. Y ahí es la exhortación que Pablo nos dice. Y ahí la exhortación, hermano. Debemos examinar con cuidado, con mucho cuidado, cómo andamos, para que podamos vivir a la altura de lo que somos. Debemos tener mucho cuidado. ¿Cómo es que tú y yo nos estamos conduciendo para que tú y yo podamos vivir a la altura de lo que somos, conforme a la luz que tenemos en Cristo? Los cristianos debemos vivir como sabios, no como necios. Esa es la exhortación que nos dice. Concluyo. A medida que los creyentes andan por el campo minado espiritual del mundo, es un campo, ¿sabe lo que es un campo minado? Son bombas escondidas.
Usted va caminando y pisa una, fíjese. Hasta ahí llegó, hermano. Usted pisa una bomba, hasta ahí llegó. No sé si vio las noticias hace poco, donde el ejército pisó una bomba minada y cómo quedó esos camiones que le llaman rinoceronte, blindados, quedó totalmente dañado y no sé cuántos soldados murieron. Una bomba, hermano. Una mina escondida. Bueno, a medida que los creyentes andan por el camino minado espiritual del mundo, deben mantenerse en constante estado de alerta frente a todos los peligros que Satanás pone en Satanás tiene sus caminos ahí, porque el propósito de él es destruir todo vestigio de la presencia de Dios en el hombre. Por eso debemos andar como sabios, no como necios. Hermanos, si no hubiera sido escrito siglos antes del tiempo de Pablo, Proverbios 2 habría parecido ser un comentario de Efesios 5:15. Si sabe de lo que habla Proverbios 2, ¿verdad? Ha leído ya Proverbios 2, acerca de la sabiduría. En todo el capítulo, el escritor de Proverbios habla de andar por el sendero sabio, de una manera sabia en la vida, de no recorrer el camino de los malvados, ni desviarse en la compañía de la gente perversa. De eso habla Proverbios 2. De forma similar, el primer salmo, Salmo 1, habla del hombre bienaventurado, como aquel que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Nos habla, hermano, de un hombre que tiene un estilo de vida sabio, porque se deleita en la ley de Jehová, medita de noche y día. Por tanto hay prosperidad, hay bendición en su vida. ¿Sí? Es trágico que muchos cristianos hoy en día se comporten de una manera recia. Eso es trágico, hermano. Es trágico. En un impío es normal, porque está muerto en delitos y pecados, pero en un cristiano no, es trágico. Al no creer que Dios cumple su palabra en todo lo que Él dice, ni le obedece en todo lo que Él manda, ni desean muchas cosas contra las cuales Él advierte claramente. Eso no, pero está empecinado que sí, como Sansón, que estaba empecinado. Usted sabe cuál es el resultado del fin de Sansón. No hay excusa, hermano, para que los cristianos vivan con necedad, cuando el hecho es que la sabiduría de Dios les pertenece. Por eso dice la Biblia: el que quiera hacer la voluntad de Dios, dijo Cristo, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. A Cristo le dijo a sus discípulos. Los cristianos que tienen el deseo genuino de conocer la verdad de Dios, nunca tendrán dudas al respecto, porque cuentan con todos los recursos que necesitan para ser sabios para el bien e ingenuos para el mal, como dijo Pablo en Romanos 16:19. Hermanos, los cristianos deben de andar con sabiduría y no de manera insensata, porque son los hijos amados de Dios, salvos por medio del sacrificio de Cristo. Por eso deben de andar con sabiduría. El andar sabio es lo único apropiado para el Hijo de Dios. El andar de una manera sabia. Por eso Pablo manda a los creyentes que anden de una manera sabia. Así deben de andar, hermano, en humildad, en unidad, en separación del mundo.
amor, en luz, también ahora deben andar en sabiduría. En otras palabras, deben vivir como el tipo de gente que son. ¿Qué tipo de gente son? En Cristo somos uno, hemos sido separados, somos uno en amor, somos luz, somos sabios. Lo que hacemos, hermano, lo que hacemos debe corresponder con lo que somos. Por eso Pablo nos llama y nos exhorta a vivir de una manera sabia, y más en estos tiempos en los que nos ha tocado vivir. En lo que nos ha tocado vivir. Por desgracia, mis amados hermanos, muchos cristianos están sufriendo las consecuencias de vivir de una manera necia. Muchas iglesias están sufriendo las consecuencias de relegar a la Biblia a un lado y dejarse llevar por el emocionalismo, por no poner al cristiano a pensar que es lo que Dios nos llama. Por eso dice Pablo nuevamente, que nosotros se nos exhorta a andar de una manera digna. Mirad pues con diligencia, presto, cómo te comportas, cómo te diriges, no como los necios, sino como los sabios, que piensan, que actúan en base al conocimiento que ya tienen. Que Dios nos ayude, iglesia, a ser personas cristianos sabios y no necios, de nuestra manera de dirigirnos en este mundo que cada vez convulsiona más por causa del pecado y que cada vez nos acerca más a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos estar alerta, vigilantes, diligentes y preparados, hermanos, para cuando Cristo venga. Amén.